Aquí celebraba misa el padre Hurtado, una monjita le decía a usted antes, y aquí se juntaban. Y ese grupo de mujeres es la que arma el Hogar de Cristo al final, la que consigue los recursos, pone los primeros recursos, se vincula con la aristocracia y comienza, ¿no es cierto?, a crear una obra de justicia social. No es una obra de caridad, pero tiene un contenido muy fuerte de justicia social, porque lo que hace el padre Hurtado a través de los textos que él escribe del Hogar de Cristo, hay un pequeño libro verde antiguo del padre Lavín, donde el padre Lavín pone los principales textos del Hogar de Cristo, y en esos textos del Hogar de Cristo es muy duro el padre Hurtado en lo que dice. Y publica en el Diario Ilustrado uno de los textos que yo creo que más molestaron a la aristocracia de la época, no me imagino que a todos, pero sea un grupo grande, y donde muchos lo consideran un comunista a partir de ese texto, donde dice que los responsables de la pobreza somos nosotros, y no las personas en situación de pobreza. Nosotros somos los que pagamos bajos salarios, los que los humillamos, los que los maltratamos, ¿ya? Que es un hecho que lo constata de la realidad, ¿ya? Y un texto, desde que yo lo leí, siempre he sentido un texto duro, y me pongo en la época y yo siento que un texto que perturba. Después de allí, ¿no es cierto?, salta a Sitch, pero la Sitch tiene un contenido muy fuerte porque en la osadía del padre Hurtado, que pega estos saltos muy bruscos, va a las semanas sociales a Europa y pega un salto que yo creo que ningún jesuita de Chile lo había hecho. Le pide una audiencia al Papa. Me imagino que a través del padre Jansen, ¿no es cierto?, del superior general, porque está teniendo mucha incomprensión en Chile de su lucha por los derechos de los trabajadores. Y como tiene tanta incomprensión, lo que hace es decirle al Papa, y esto le recomiendo a los que son abogados o casi abogados, ¿no es cierto?, que se peguen una leída al memorándum que le lleva el padre Hurtado al Papa. Es un memorándum simple donde le anota cuáles son sus preocupaciones, y yo imagino que es donde siente incomprensión en Chile, donde lo acusan de ser comunista, de ir contra la doctrina de la Iglesia, de ir contra el arzobispo, porque el arzobispo puede haber estado, ¿no es cierto?, influenciado también por los conservadores de la época, por la presión que ejercía el Partido Conservador, pero ya se está viviendo un proceso, ¿no es cierto?, de división en Chile, de quiebre de ese partido, ¿ya? Y en el último tiempo termina por crear la revista Mensaje. Su idea era traer los artículos de intelectuales europeos para que esa reflexión se diera en Chile. No que los intelectuales chilenos escribieran, porque el nivel de esa discusión no estaba todavía en Chile, sino que lo que hacía era replicar, copiar textos y meterlos en la revista. Por supuesto, con una opinión, con una editorial dura. Si uno ve las primeras editoriales son también duras, ¿no es cierto? Algunos de Chile escribía, hoy día por supuesto escribe mucha gente, la gran mayoría de Chile, también otra gente del extranjero, y lo que permite es acompañar tu reflexión y tu vida, no ponerte en un carril fijo, sino que te dice, en la madurez, ¿no es cierto?, de lo que entendía el padre Hurtado, te dice, estos son los elementos para que tú puedas discernir las decisiones que vas a tomar en tu vida. Que yo creo que esa es la riqueza de la revista que él crea, copiando revistas europeas que hacían algo similar. Bueno, y muere, ¿no es cierto?, con un cáncer al páncreas. Dicen que gritaba mucho en el hospital, ¿ya?, de dolor, eran dolores muy fuertes, cuentan. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese periodo? Bueno, está la migración a la ciudad, que es gigantesca, gigantesca. Y a eso se suma la migración de la salitrera. O sea, yo voy harto a Haití, ¿no es cierto?, la migración del campo a la ciudad con un Haití en 20 años, y es un caos, es tremendo. Y yo cuando llegaba, me imagino que había pasado algo similar en Santiago. Una persona decía el otro día mayor que cuando, era muy mayor ella, cuando viajaban con su mamá de Rancagua, entraban a Huín y se veían campamentos, poblaciones, por todos lados, gente que se armaban así en pequeños campos. Se armaban estos campamentos de gente que había llegado del sur y no podía ingresar a Santiago porque les prohibían o les ponían obstáculos, iban tomándose pequeños terrenos o pedían pequeños terrenos a las afueras, ¿ya? Hay dos hechos importantes para Chile, que es el Tratado de Paz con Bolivia y también los pactos de Mayo con Argentina. La gente poco recuerda, pero tuvimos ahí también casi un conflicto grave, y se acaba el régimen parlamentario, ¿ya? Hay dos momentos en la historia de Chile que la igualdad logra ser mayor desde el punto de vista de los ingresos económicos, que es previo hasta 1901, más o menos, desde el inicio, ¿no es cierto?, de la República, o desde el 30-40, y el otro periodo es en todo el periodo de los gobiernos radicales, ¿ya? Por supuesto, Chile siempre ha sido muy desigual. El coeficiente de Gini, que es la medición, ¿no es cierto?, que se hace entre los estratos altos y los estratos bajos, ha sido malo, ha sido superior siempre al 0,4, 0,45, 0,47 en los mejores momentos, y en los peores 0,59, que el 1 es lo peor y
y el 0 es lo mejor, ¿ya? Los países que logran cierto equilibrio están entre 0,20, 0,30, y ya cuando comienza a empeorar un poquito llega a 0,36, 38 en las crisis. Pero claro, lo buscan contener de alguna manera, ¿ya? Estos movimientos que van ocurriendo en Chile, ¿no es cierto?, traen el Partido Obrero Socialista, que es el origen del Partido Comunista de Chile, donde está Recabarren, ¿no es cierto?, que varios de ustedes eso lo han visto, y el hito más importante de ese periodo, que lo hereda el padre Hurtado por la edad que tiene, es la Ley de Instrucción Primaria. Y en la Ley de Instrucción Primaria yo las y los invito a que lean la votación en el Parlamento. Un grupo importante católico votó en contra de la ley, ¿ya? De católicos capos, o sea, con títulos profesionales, gente muy consciente y con recursos, ¿ya? Y las razones son tremendas: pérdida de mano de obra en la fábrica, encarecimiento de la producción, muy duras en la visión histórica de nosotros hoy día, no en la visión de la época, por supuesto, porque es otro el contexto allá, pero eso genera una alta tensión y se aprueba también la Constitución del 25. La Constitución del 25 también se olvida, ¿eh? La Constitución del 25, por lo menos desde el punto de vista de lo que le ocurre a Chile, es que cambia el régimen parlamentario por el presidencialista, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que comienza la fuerte separación del Estado e Iglesia, ¿ya? Que a otros países no le ha ocurrido hasta el día de hoy, o le ha ocurrido todavía muy suavemente. Todavía está imbrincado, pero cada vez menos, y con los últimos escándalos cada vez la separación ha sido mayor, lo que le hace bien al Estado y le hace bien también a la Iglesia para poder hacer el trabajo, ¿no es cierto?, que les corresponde, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo, un gobernante, ¿no es cierto?, más derecha, al final termina llegando al poder en un periodo de bonanza económica, pero lo pilla la crisis económica del 31, ¿ya? Y por supuesto es derrocado. Y comienza en ese momento los gobiernos radicales. Los gobiernos radicales son la gran transformación de Chile desde el punto de vista de las políticas sociales, ¿ya? Ellos arman un frente común que se quiebra después, ¿no es cierto?, al término de estos gobiernos, pero logran armar un frente de reformas muy profundas para Chile. Ya parte, ¿no es cierto?, el primer presidente, Pedro Aguirre Cerda, que saca ese lema de gobernar es educar. En un corto periodo, Pedro Aguirre Cerda logra construir 3.000 escuelas, ¿ya? Recuerden ustedes que Balmaceda había tratado de hacer lo mismo, pero se constataba que las escuelas estaban vacías en la época de Balmaceda. Abrieron muchas escuelas y le llamaban escuelas vacías, ¿ya?, porque no habían alumnos, ¿ya? Usaron locales para tener escuela y todo y no lograron. Mientras que bajo su gobierno, ¿no es cierto?, logra 3.000 escuelas y mete toda la enseñanza técnico-industrial. O sea, es un cambio muy grande para Chile, muy grande, gigantesco en ese momento. Dicen que allí surge la clase media chilena, es como el origen de la clase media chilena. Gracias a los gobiernos radicales surge esta clase media emergente muy fuerte, con bajos ingresos hasta el día de hoy, porque por esto, comparado con la clase media portuguesa o con la clase media alemana, los ingresos no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, pero una clase media que se forma, que aprovecha la educación, las oportunidades educacionales, no logra tener los ingresos de otras clases medias del mundo, pero sí logra tener suficiente formación, capacitación para involucrarse en la sociedad y comenzar a tener un peso. Después, ¿no es cierto?, viene Juan Antonio Ríos, que tiene un sello muy fuerte en la producción. La gente, cuando habla de los organismos que nos han ayudado a desarrollarnos en Chile, se le olvida el origen de esos organismos. Los radicales crearon la Corfo, los radicales crearon Endesa, ¿ya? Fueron los radicales los que se movilizaron para la industrialización de Chile, ¿ya? Muchos de los empresarios actuales son empresarios gracias a la Corfo. Nadie les daba crédito en el exterior. Les dio crédito a la Corfo y fue el aval de sus créditos, fue la Corfo. Fue su socio en su empresa. Don Hernán Briones, que trabajó en la Corfo, propietario, que ya falleció, propietario de Cementos Bío Bío, el origen de esa empresa es gracias a la Corfo. Él trabajó en la Corfo y después la Corfo lo ayudó a crear Cementos Bío Bío, ¿ya? Y él lo contaba cuando relataba la importancia del Estado, era extremadamente importante, ¿no es cierto?, esa existencia. Recuerden ustedes que en ese periodo no tenemos los ingresos del salitre, el salitre se pega una bajada muy grande y comienza a fortalecerse el cobre, ¿ya? Con alta tensión, porque en ese periodo el precio del cobre estaba controlado por Estados Unidos. Estados Unidos ponía las tarifas del cobre en la guerra, o previo a la guerra. Presionaba en una determinada tarifa, si no, no se compraba el cobre, ¿ya? O sea, ponía cierto límite, y lo hizo también con el salitre, ¿ya? Bueno, y después también él creó la Ciudad del Niño, y la Ciudad del Niño, si alguien no sabe, se llama Juan Antonio Ríos, ¿ya? Lo que pasa es que se le olvidó la segunda parte, pero
ese era el nombre largo, ¿ya? Viene una crisis económica fuerte, ¿ya? Se tensiona nuevamente el país y se rompe el Frente Amplio, ¿no es cierto? Sale la famosa llamada, ¿no es cierto?, ley maldita, donde todos conocemos las anécdotas de Neruda, ¿no es cierto?, pero no conocemos el drama que viven otros comunistas que son perseguidos dentro del país y que genera también una alta tensión social, muy presionado por Estados Unidos en ese periodo. Ocurre la matanza del seguro obrero. La matanza del seguro obrero, para los que no saben, no es con jóvenes de izquierda, con jóvenes de la nacional socialista o fascistas que se refugian allí y termina siendo muy dramático. No sé si alguno de ustedes ha entrado al Ministerio de Justicia, pero yo cada vez que he escuchado el relato de la matanza dentro del Ministerio de Justicia se me provoca algo acá, porque me imagino la escala, me imagino los gritos, cuando uno lee los relatos. Baradit tiene un relato muy dramático sobre esto, ¿ya? Y bueno, fue muy triste para Chile y fue un momento grande de dolor que genera también un ambiente muy inestable. Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, el terremoto, ¿ya? Ese terremoto de Chillán causa un enorme daño, pero activa fuertemente la economía, como ocurre con los terremotos en países más o menos ordenados y que pueden disponer de capital o de préstamos después de una catástrofe. No ocurre en todos los países, pero en el caso de Chile, ¿no es cierto?, fue así, ¿ya? En el 40 se rompe este Frente Popular, ese periodo en el mundo de alta inestabilidad, que es la Segunda Guerra Mundial, sale el voto femenino, ya había sido el voto en las municipales del 34, ahora sale el 49, ¿no es cierto?, el voto femenino, y Carlos Ibáñez del Campo, justo en ese periodo, ¿no es cierto?, hace una campaña, cuando ya estaba muriendo el padre Hurtado, lo quise poner al final, de la derecha, que hace la llamada campaña de las escobas, donde las personas marchaban con escobas, porque el último periodo del gobierno radical, ¿no es cierto?, termina siendo extremadamente corrupto, ¿ya? Los que se quedan en el gobierno, porque por supuesto los comunistas ya no estaban en el gobierno, u otros que eran cercanos a los comunistas, ¿ya? Y la corrupción ingresa fuertemente al gobierno, ¿no es cierto?, y muchos de los radicales son acusados por esa corrupción, ¿ya? Quise traer solo este gráfico para demostrarles la evolución que tuvo Chile en una materia que es una de las materias más complejas que le tocó vivir a Chile en su historia. Chile era el país donde estaba la mayor tasa de mortalidad infantil por neonatal. No hay muchos datos porque quise traer el relato de un sociólogo de la época, de Ismael Valdés, el año 1913. Ismael Valdés dice: nacieron 140.525 niños ese año. Murió el 48% de ellos antes del primer año. ¿Ya? Se dice que Chile en 1840 era el país de Latinoamérica y el Caribe donde había mayor mortalidad infantil y desnutrición. ¿Ya? Por supuesto, de todos los países hay pocos datos, pero bueno, lo dicen los salubristas públicos que se han dedicado a trabajar en esto. Y les quise demostrar con esto el gran movimiento que va ocurriendo en la sociedad chilena, donde el padre Hurtado se toma este carro, porque él va en un carro que ya existe, él es parte de una historia, vive en un momento histórico, asume los discursos de ese momento histórico, es profeta para nuevos discursos, pero está metido en ese contexto. Entonces, la defensa de la infancia, el trabajo por la infancia, agarra una fuerza muy grande. Y si ustedes ven, el periodo hasta el 50 se va provocando la mayor inflexión, que después tiene una fuerte inflexión a partir de los 60. ¿Ya? Son inflexiones muy fuertes de la mortalidad infantil. De los datos que manejaba el Estado en 1940, de cada 200, o sea, de cada 1000 niños que nacían, 200 morían. ¿Ya? Algunos, ¿no es cierto?, morían cuando nacían o después de nacer. ¿Ya? Y eso fue bajando, lo que hoy día, ¿no es cierto?, será 8, 7 de cada... es muy bajito, ya estamos igual que Costa Rica y yo creo que cercano a Canadá. De hecho, la esperanza de vida en Chile es similar a la de Costa Rica y muy cercana a la de Canadá, que son los 3 países que tienen la mayor esperanza de vida. ¿Ya? Esta inflexión, ¿no es cierto?, es muy fuerte gracias a los gobiernos radicales, donde está la gran reforma de la salud de Chile, ¿ya? Están los grandes hospitales y, por supuesto, la educación y la alimentación escolar. Y después, en la década de los 60, ocurren 3 fenómenos grandes que se los quiero contar. Esto no va con la época del padre Hurtado, pero son las consecuencias del padre Hurtado, porque quienes realizan eso son los discípulos del padre Hurtado. Ocurren fenómenos muy fuertes en la sociedad chilena que causan mucha tensión.
Uno de ellos es la llegada de la Alianza para el Progreso, la ayuda de Estados Unidos a los sectores rurales con alimentación, lo que hace disminuir rápidamente la desnutrición. Otro de ellos es el ingreso del dispositivo intrauterino en Chile, particularmente en los sectores rurales, que hace bajar la tasa de embarazo de hijos, que muchos de ellos no nacían vivos, que tenían las mujeres que se acercaba a los 10 o 15 hijos, ya en los sectores rurales, lo hace bajar rápidamente a los 6 o 7, donde la mortalidad, por supuesto, automáticamente disminuye, y también la desnutrición, porque tienes que alimentar menos boca, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, se da el fenómeno del ingreso de lo que hoy día conocemos como la JUNAEV, que es como entregas la alimentación, mucha de ella que venía de la Alianza para el Progreso, pero también de Chile, asegurándola dentro de la estructura escolar, que es una de las políticas que más ha impactado a Chile, porque Chile es el único país que por tanto tiempo ha mantenido la alimentación. Piensen que hoy día comieron en la estructura escolar, pagado por nuestros impuestos, 1.600.000 niños, hoy día. O sea, es impresionante. Yo siempre digo, es algo impactante. Uno que recorre América Latina, el Caribe, ¿no es cierto?, países que partieron similar a Chile o que partieron más adelantados que Chile, tener esa estructura en un país como el nuestro, que es el 10% de los ciudadanos le aseguremos la alimentación en un periodo tan importante de su desarrollo, es muy fuerte, es muy impactante. Entonces, ¿por qué quise traer esto? Porque el padre Hurtado está involucrado en un proceso histórico, ¿ya? Las primeras personas que trabajan fuertemente para disminuir la nutrición son traídas desde Francia, que son la hija de la Caridad de San Vicente de Paul, y las trae un ministro de la Salud liberal, que lo más probable no era católico. No sé si era católico él, pero me parece que no. Pero supo en Francia que estas monjas trabajaban en sectores de mucha pobreza con los niños para superar la desnutrición y la mortalidad. Y le pide que se vengan a trabajar a Chile, y son las famosas que administran hospitales, administran la unidad de pediatría, bueno, varios de los hospitales, ¿no es cierto?, fueron administradas por estas monjas que murieron, y ninguna de ellas vio lo que vivimos hoy día en Chile. Todas están enterradas. Ninguna de esas monjitas que llegó de Francia, que se enterró en Chile, vio las tasas que tenemos hoy día de mortalidad, que son bajísimas, o las de nutrición. Cuando tú inicias una modificación donde logras grandes acuerdos, el impacto que se provoca después en la modificación de las estructuras es muy fuerte. Esto es un gran aprendizaje del padre Hurtado, una gran enseñanza que le entrega a la mayor cantidad de sus discípulos, ¿ya?, con los cuales él se vincula, y que muchos de ellos después lo trabajan en el mundo laboral, privado, ¿no es cierto?, o en el mundo estatal. Y ahora rápidamente se lo voy a dejar esto porque lo van a tratar con otro de los invitados. Pasa la siguiente nomás. Pero les quise traer algo que hace años atrás con el padre Agustín Moreira vimos en el Hogar de Cristo. Esta primera parte y la segunda parte también, que les voy a mostrar rápidamente, que no se entiende el impacto del padre Hurtado en ese periodo de la historia de Chile sin lo que él está viviendo interiormente, ¿ya? Y esto hay que decirlo, a lo mejor ustedes no lo pueden decir en el ámbito de ustedes porque no es pertinente, van a tener que decir otras cosas, pero si ustedes tienen convicción de esto, van a hacer permanecer esas profundas modificaciones que desean de las estructuras con un propósito y un sentido mucho más íntimo. Y quiero recordarles cuál era el propósito y sentido más íntimo del padre Hurtado. Y se vincula a lo que se hablaba antes, a lo que muchos de ustedes en la presentación dijeron. Hay 5 características de su personalidad, o sellos de su personalidad, que después los podrán leer, y pusimos un texto allí. Uno de ellos es saberse amado profundamente por Dios. Saberse amado profundamente por Dios. Muchos de nosotros tenemos grandes problemas, hemos tenido grandes sufrimientos y nos ahogamos en esos grandes sufrimientos. Si supiéramos y tuviésemos convicción interna, conocimiento interno, como decía San Ignacio, ¿no es cierto?, de ese profundo amor de Dios, lo más probable es que muchas de esas cosas no nos afectarían tanto en nuestro quehacer y compromiso con los otros. No estaríamos fijados en esos momentos de nuestra historia personal, porque Dios nos amó primero. Y Dios, más allá del daño que nos pueden haber provocado otros en nuestra vida, nos sigue amando permanentemente. Basta recordar, ¿no es cierto?, la parábola del hijo pródigo para saber de su misericordia. Y somos elegidos por Dios. Uno irá medio mesiánico. Hay un test en inteligencia que se llama MMPI y pregunta si tú eres enviado de Dios. Y yo respondía que sí, y eso es signo de locura. O medio loco. Lo cruzan con otras variables, por supuesto, no parecía loco. Pero yo creo que sí, todos somos hechos imagen y semejanza de Dios, somos enviados por algo, tenemos habilidades y cualidades. Unos tienen habilidades y cualidades para la política, y la política puede ser muy dura en estos tiempos, pero es extremadamente importante.
Uno puede tener habilidades para ser empresario y el empresario puede ser vilipendiado, ser empresaria. Vilipendiado en nuestro tiempo, pero es muy necesario que haya empresarias y empresarios. Servidores públicos, ¿no es cierto? De todas las profesiones nuestras. Si tú te sabes amado profundamente por Dios, lo más probable es que vas a reconocer la huella de Él en ti y vas a reconocer también tu vocación y tu espacio donde puedes servir. Y no vas a desear otros espacios donde servir, te va a quedar claro que es el espacio. Y si te van a tentar con otros espacios, con una diputación, y te vas a dar cuenta en la diputación que esa no es tu habilidad. Pues. Entonces, claro, te emocionaste, dijiste, puedo contribuir con esto, con lo otro, pero no es mi habilidad, yo no tengo esa habilidad. La tienen otros, ¿ya? Y no tengo por qué descalificar ese rol. No, pues si la pueden tener otros. Y los otros la tienen que hacer, y es muy duro, en todos los ámbitos. Vivir la justicia es muy duro. Es una virtud que no luce, decía el Padre Hurtado. Luce mucho más la generosidad. Y la generosidad aporta mucho menos a la sociedad que la justicia. Una frase tremendamente fuerte del Padre Hurtado. Y esa frase, ¿no es cierto?, que yo no comparto el punto de vista de la reflexión teológica, pero que dice que la caridad comienza donde termina la justicia. Yo creo que justicia y amor van juntos, ¿no? Uno ama y es justo, va metido juntos, y la caridad es entendida como justicia. Yo creo que él ahí lo que quiso decir con caridad es la limosna, ¿no es cierto?, es darle cosas a otros, dádivas, no la palabra caridad en su contenido más profundo. Lo segundo es el amor apasionado por Jesús, el amor apasionado, que no se interrumpe con las críticas que le pueden llegar, con las cartas, ¿no es cierto?, que le llegan, ya con las ofensas, ¿no es cierto?, los ataques que le llegan a él, sino no se corta eso. Lo tercero es el discernimiento. Ese es un signo de madurez humana. Todos a los 19, 20 años deberíamos discernir, pero seguimos repitiendo lo mismo. Pero si el discernimiento es propio de una persona que ya pasó la adolescencia. El padre Tony Mizuno demuestra a través de sus textos del desarrollo de la conciencia moral, siguiendo a Lawrence Kohlberg, que tú cuando estás en el sexto estadio del desarrollo de la conciencia moral, ya optas por principios universales, no tienes por qué estar repitiendo moldes. Tú decides en conciencia lo que tienes que hacer. Y esa decisión en conciencia, por supuesto que tiene costo, pero el mayor costo es violentar tu conciencia. ¿O no? Es el mayor costo. No sé si escucharon un senador que se abstuvo de la votación cuando querían querían apoyar a un empresario chileno que está siendo buscado de Estados Unidos. Y la persona que se abstuvo dijo, en conciencia no puedo apoyarlo. Dijo en conciencia, no votó en contra de él, no es que puso su voto contra el otro, dijo, en conciencia no puedo, se abstuvo. ¿Ya? Que un gesto, ¿no es cierto?, impopular desde el punto de vista de sus compañeros, de todas las bancadas, de todos los partidos, es impopular, pero dice, yo en conciencia no puedo. El valor de la conciencia, el discernimiento. ¿Ya? Tú en tu discernimiento, por supuesto que tu conciencia te puede llevar al error, pero el error mayor es no seguir tu conciencia. ¿Ya? Desde el punto de vista de la moral, al final cuando tú haces un discernimiento y llegas a una conclusión, me recuerdo un amigo que siempre se ha hecho discernimiento, nunca le he hecho caso al discernimiento y siempre me ha ido mal. Yo decía, hazle caso a los discernimientos, po. Es que no son tan populares, no importa, po. Pues si le haces caso, y el último paso que ha dado en su vida, le hizo caso al discernimiento. Y está pleno, ¿ya? Siendo una persona que ya tiene sus años, ¿ya? Porque hizo algo que no se atrevió a hacer. Pasa a la siguiente. El pobre es Cristo, algo que presiona fuertemente, no es que arma desde el pobre un instrumento de Cristo, no es que dice, le quita la identidad a esa persona que vive en pobreza, sino que dice, en esa persona está la dignidad. Esa persona tiene la misma dignidad que tengo yo y tiene que ser tratado de manera igualitaria. ¿Ya? Esa es en el fondo lo que nos dice a través de este mensaje. ¿Ya? La imagen y semejanza de Dios está presente allí y la manera de realizarlo es por intermedio del amor. Como dice San Juan, ¿no es cierto? Nadie ha visto a Dios, ¿ya? Y el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Y es más duro todavía, porque Cristo nos dice, yo no quiero que ustedes hagan solo lo que hacen los paganos, amar a los que creen igual que ustedes, que son sus amigos, sus vecinos, del mismo movimiento religioso, la misma parroquia, no sé, los mismos lugares. Yo les pido que amen a los enemigos, eso es lo que les pido. Entonces, amen a la persona que piensa distinto a ustedes, dentro de la iglesia a lo mejor, una persona que a lo mejor es extremadamente conservadora y que no piensa igual que usted, o una persona a lo mejor que tiene antivalores en mi visión porque yo soy una persona cristiana y es contra todos esos valores. Bueno, ¿cómo yo amo a la otra persona que piensa distinto a mí? ¿Ya? Bellinger, el gran dirigente comunista italiano, decía que los cristianos tenían una fuerza, que si la llegaran a utilizar, nos vencerían, pero por suerte no la utilizaban.
y esa fuerza era el amor. Algo parecido Gandhi hablaba con su experiencia con los anglicanos, también con los cristianos. Y la alegría, ¿ya? No es la alegría del bobo que no conoce la realidad, ¿no es cierto?, que no se vincula con la realidad, es la alegría de decir, en ese mundo de tanta desesperanza hay esperanza. Con lo que nos ha pasado, ¿no es cierto?, en el último tiempo con Haití. En ese mundo que mucha gente declara que es un Estado fallido, hay esperanza. Si 3 o 4 niños hace 10 o 15 años atrás iban a la escuela y hoy ya están yendo entre 7 y 8, hay esperanza. ¿La esperanza cuesta verla? Por supuesto que sí, pero está presente el Señor. ¿Cómo no dar esperanza si hay seres humanos? La Madre Teresa de Calcuta usaba una frase muy hermosa que dice, donde hay un ser humano hay esperanza. ¿Ya? Solo con la existencia de un ser humano. La siguiente. Y estas son algunas de las características del modo de proceder, ¿no es cierto? Es un hombre de oración y contemplación. Esto fue una gran discusión. Me tocó ver una escena en la cual un nuncio señalaba que el padre Hurtado difícilmente iba a ser canonizado o beatificado porque no tenía tanta oración, y un jesuita lo apremió mucho a esta persona y le dijo, ¿cómo que no? Y la verdad es que era un hombre de profunda oración y de permanente oración. O sea, tú no puedes dar ejercicios como daba él o acompañar espiritualmente si no tienes una oración profunda, ¿ya? Es muy difícil, yo creo que no va a tener esa capacidad. Es un hombre coherente y consistente, está trabajando para eso permanentemente. La siguiente. Es un hombre que cuestiona las estructuras, no le tiene temor a cuestionar las estructuras. Si las estructuras amenazan al ser humano, lo dañan al ser humano, él las cuestiona. Ya tiene una frase muy dura para el capitalismo de la época, y es un hombre comprometido. ¿Ya? Como decía la campaña de Lugano, se involucra en la realidad, no le tiene temor. ¿Vas a fracasar? Bueno, pero fracasa nomás. Pues sí, lo peor sería que no lo hicieras, ¿no es cierto? Mejor fracasar haciendo que fracasar desde la ventana mirando, ¿ya? O sea, atreverse a involucrarse. Involucrarse siempre te daña, pero yo no sé si te daña. Te mete en la realidad a involucrarte. Hay gente que dice sale embarrado. Yo siempre digo, uno sale embarrado, lo que sale es metido en la realidad. Pues si esa es la realidad, no es la burbujita donde uno puede estar. La realidad es dura y para mucha gente es extremadamente dura. Y uno percibe muchas injusticias cuando se involucra en la realidad. Bueno, y por algo está, ¿no es cierto?, metido allí. Quería, para terminar, perdonen que me haya alargado, compartimos más tarde. Quería, para que se vean ustedes y se den cuenta de esta tensión que va generando el padre Hurtado y de lo... Yo siempre digo que él tiene que haber tenido un carácter un poquito impulsivo. Meditado, reflexionado, pero un poquito, porque imagínense que el año 50, cuando ya tenía 49 años, casi 50, en medio de una polémica que se genera en Santiago por la construcción del colegio en Los Leones, que era el actual colegio San Ignacio del Bosque, y le hablaban el colegio en Los Leones, el padre Hurtado trata de convencer a las personas que estaban detrás de esto en Chile, no los convence. Y lo que hace es mandarle una carta directa al general de la Compañía de Jesús. ¿Cómo habría caído eso entre sus compañeros? Tremendamente mal, porque además él era amigo, había sido su superior. Y las cartas que el padre Jansen hace para el superior de Chile de la época, cuando el padre Hurtado estudia en Lovaina, son cartas preciosas. O sea, Jansen lo amaba al padre Hurtado, y lo admiraba, lo encontraba impresionante, espectacular. Entonces le hacía caso y lo escuchaba. Y dice que no se puede construir el colegio en Los Leones, ¿ya? Y el primer argumento dice, se trata de comenzar nuevos trabajos. Dicen que debe haber un segundo colegio, ¿ya? Y he comprobado por las siguientes razones que esto no puede ser. La primera, no hay personal en la Compañía de Jesús. Estamos sobrecargados desmedidamente. Las obras no escolares no tienen ninguna continuidad. Las obras no escolares. Dice, otro colegio, nos van a chupar todas las fuerzas. No dice esa palabra, pero nos van a absorber, ¿ya? En educación, sin dejar ningún lugar a obras científicas, sociales, espirituales y misioneras. Tercer motivo, un colegio para los muy ricos, a base de acciones. O sea, ellos van a ser los propietarios para construirlo. Nos damos bastante cuenta de la crisis de la aristocracia en Chile, y más bien de la nueva plutocracia, que dice él. Sin ideal sobrenatural, amando solamente el confort y la entretención. ¿Y nosotros vamos a unir nuestra suerte a la suya? Y así, en los 2 últimos años, no ha sido posible terminar los retiros con los alumnos por falta de seriedad, de los alumnos de clase alta. Ha habido que interrumpirlos. Las familias numerosas, las verdaderas familias cristianas,
tendrán que enviar a sus hijos a otra parte por falta de dinero. Tercero, el colegio filosófico está relegado y no hay dinero para él. Cuarto, dicen que van a tener y van a juntar el dinero. Yo creo que el dinero no existe, dice él. Y el padre González y el padre Monte han hablado de 20 millones en aquella época de pesos chilenos, y en la mejor de las situaciones podrían obtener 6 millones, y el resto una aventura. ¿Ya? Una aventura que podría tener para nosotros las consecuencias del colegio de La Habana para la provincia de León. Solamente en La Habana habían construido un colegio que quebró y quedó abandonado. ¿Ya? Y veo que el padre González y Montes quieren hacer triunfar la tesis del nuevo colegio de una manera disimulada, generando un internado, que así partió el nuevo colegio. Generaron un internado arriba o generaron las humanidades y medio disfrazado. Y él señalaba en esto que la educación debería ser gratuita y que estaba creando una fundación, que es la Fundación Alonso Valle, que todavía existe y que había recibido una importante herencia para que ningún alumno del Colegio San Ignacio Alonso Valle pagara, sino que todos los alumnos que ingresaran, sean de clase alta o sectores populares, el colegio se financiara con estos recursos de esta gran herencia que estaban recibiendo. Eso fue, ¿no es cierto?, el colegio del Bosque. Y quería también recordar muy cortito que en el 34, yo le hablaba de la Universidad Católica, la Facultad de Teología, en una carta que le escribió el rector de la época, don Carlos Casanueva, al padre Hurtado, le dice que le quiere hacer presente una inmensa gratitud por tu empeño tan abnegado, tan inteligente, tan atinado y tan cariñoso, que jamás podré pagarte y solo Dios podrá recompensar debidamente. La facultad, tanto como ti, a los reverendísimos padres provinciales de la compañía, que te han dado tantas facilidades, va a ser posible. Más adelante le dice que espera contar con su colaboración como profesor de la universidad. Quería leer estas dos cartas que demuestran la presencia de él y el trabajo de él en muchos de estos ámbitos, ¿ya? Y quería terminar, pasa nomás la última. Esto era la lógica que ustedes la conocen, muchos de los que han trabajado en pedagogía. Esa es la estructura de los textos del padre Hurtado. Si ustedes ven, es Chile un país católico, humanismo social, esa es la estructura. Y muchos la aprendimos en la estructura escolar o en la universidad. Casi todos los textos del padre Hurtado tienen esta lógica. Ver la realidad, discernir a partir de la realidad y después actuar frente a la realidad. Hay gente que le encanta el discernimiento, pero que no ven toda la realidad. Hay gente que le encanta actuar, pero que no han discernido dónde tienen que actuar. Si la lógica, ¿no es cierto?, ver, juzgar y actuar, o ver, discernir y actuar, te permite tener la certeza de lo que estás haciendo, aminorar los riesgos, aminorar el que dañe la dignidad de otros. Porque haces como un pequeño proceso en el cual tratas de ver lo que está ocurriendo cercano. Hoy día cada vez es más difícil ver. Si alguno de ustedes ha leído a Saramago, hay un libro que se llama Ensayo sobre la ceguera, donde él concluye el libro diciendo, no es que seamos ciegos, sino que viendo no vemos. Y algo similar dice Muhammad Yunus, el creador del Grameen Bank en Bangladesh, cuando baja del edificio donde pide su primer crédito para repartirlo después en créditos populares, baja a la calle, él vivía en otra ciudad que se llama Chittagong, no en Dhaka, pero baja en Dhaka a la calle y mira un montón de gente en la calle y dice, la gente pasa como que no los ve, ya son invisibles. ¿Ya? El ver es complejo porque uno tiene que contemplar la realidad, o sea, sentarse y contemplar la realidad, porque si no, no puede hacer un discernimiento, no un ver así por arribita, ¿ya? Sobre todo para quienes no hemos vivido en pobreza, porque no tenemos la experiencia de la pobreza. Si, por ejemplo, tú tienes que enfrentar situaciones de pobreza con un discernimiento y una acción posterior. En el libro Humanismo Social, que desde mi punto de vista es el mejor texto escrito por él que nos puede ayudar en una pedagogía social, los otros lo he leído, Moral Social y todos son importantes libros, o el sindicalismo, pero el texto Humanismo Social tiene esa carga de pedagogía social que yo creo que parte de su tesis doctoral, porque mucho de lo que está ahí escrito me imagino que es copia de muchos otros autores con otras palabras, ¿ya? Él habla de los sentidos, y hay dos sentidos que yo quería rescatar hoy día, que le agregué un segundo apellido, que es el sentido social, que es el ponerse en el lugar de los otros, ¿no es cierto?, al final, que es que tú te interesa lo que le pasa a los demás, ¿ya? Si tú no tienes sentido social, no vas a pagar los impuestos. Si tú no tienes sentido social, no vas a procurar que tus acciones sean justas. Un profesor que no tiene sentido social va a luchar por mejores remuneraciones para él, pero va a hacer unas clases malas. Su justicia se juega en el aula, como también se juega en su salario, pero se juega en el aula. Tú eres injusto si haces una clase mala, si tú no preparas tu clase. Eres una persona que causa daño a la sociedad. Tu don lo tienes que llevar, ¿no es cierto?,
de manera excelente y sea 1, 10, 15, desarrollarlo en plenitud, ¿ya? Y eso es lo segundo, ¿no es cierto?, que es el sentido de responsabilidad. Lo que le ocurre al mundo, somos responsables. No somos ajenos a lo que ocurre en el mundo, ¿ya? Tenemos responsabilidad sobre los vínculos que establecemos con los demás. Y eso requiere mucha excelencia. Y ahí les quise poner los 4 grandes aportes que creo que marcaron a Chile en la historia. Cada uno puede asociar ahí las cosas que hizo el padre Hurtado, ¿no es cierto? Pasa a la siguiente. Y cuando yo era adolescente, el padre Juan Díaz, que era maestrillo en aquella época, nos llevó esta frase a los que trabajábamos en los grupos con él en el San Ignacio. Él era todavía estudiante y la tenía en la billetera hasta que ya se gastó mucho, que la tuve que botar porque ya no se leía desde esa época. Me duró, yo creo, como unos 25 años. Pero la tengo en la cabeza. Y esta es una frase que yo creo que es muy pionera del padre Hurtado, porque los tratados acerca de la santidad de los laicos casi no existen hasta finales del siglo XIX. Casi todos los tratados están vinculados a la santidad del sacerdocio, de la vida monástica y todo. A mí esto me revuelve la guata porque yo digo, ¿de dónde nace toda esa gente? Esa gente nace de un hombre y una mujer. O sea, no son santos por casualidad, no es que los mandó un cometa y los dejó aquí en el territorio, ¿no es cierto? Hasta Jesús nace desde el vientre de una mujer. O sea, no nace que lo tiraron en una piedra como a Superman. No sé, o a Superman tampoco lo tiraron de una piedra, pero yo digo, la santidad, y capaz que en el tiempo contemporáneo, porque una palabra santidad es una palabra pesada para el tiempo contemporáneo, hablemos de la realización personal, de la vocación de uno. Eso es la santidad es la vocación de uno. Por eso dice el padre Hurtado, todos estamos llamados a ser santos, porque es a desarrollar mi propia habilidad y vocación. Algunos de ustedes me dirán, Benito, y no tengo tanta claridad. Pregúntenle a la gente que los quiere y está en su entorno. Si cada uno de nosotros tiene habilidades para algo, la habilidad puede ser de este porte. ¿Por qué voy a aspirar la habilidad que tiene otro? ¿Le voy a robar la habilidad a otro? Uno dice, yo si estuviese en su lugar, pero yo no tengo habilidad para eso. ¿Por qué voy a descalificar la habilidad de otro? Por ejemplo, ¿por qué le voy a pedir a Medel que hable espectacular como Neruda, como le hablé a Mistral, si su habilidad es jugar fútbol? Yo no puedo mover las piernas como Medel. No tengo esa habilidad en las piernas. O un pianista, un actor, una actriz, no sé. La tendencia de muchos es decir, esa persona tiene que ser todo. Y todo es nada. ¿Quiénes son todos? O sea, yo encuentro que yo que fui atleta hacía una prueba en medio fondo. Una prueba era mi prueba. Y deben haber habido subespecialidades, no sé, 20, 30. Solo en medio fondo deben haber habido 5, 6 subespecialidades. Y yo era experto en una, entrenaba para una. Corría la otra, pero yo tenía una en la cual era imbatible. Y esa era mi don, mi habilidad, mi capacidad, ¿ya? Y si aspiraba a la otra, no podía. Tomar una jabalina no podía, tomar una pelotita no podía, saltar alto era un desastre, saltar largo también. La santidad está vinculada al reconocimiento del don que Dios nos ha regalado y cómo yo puedo llevar hasta el extremo el desarrollo de ese don desde la excelencia. Eso es. Gracias.